Buen día para todos jóvenes de noveno, espero se encuentren muy bien. Eh, Recuerden que ustedes como futuros empresarios, médicos, ingenieros, docentes y como los futuros profesionales no solamente de este país sino del mundo tienen un gran compromiso. Eh, y para alcanzar dichos objetivos lo mejor pues es estudiar, aprender y tener conocimientos. Bueno, después de este pequeño preámbulo, vamos a pasar a la guía 6 de química, un tema muy importante tanto en química como en física, que es la medición, para qué nos sirve la medición. En la guía, si ustedes fueron bien detallistas, si la analizaron bien, les explican qué es la medición, cuáles son las magnitudes físicas, que hay magnitudes fundamentales y derivadas, que hay unos sistemas de medidas, está el Sistema Internacional de Medidas, hay unas equivalencias y unos símbolos en las medidas y también hay algunos ejemplos. Bueno, pasando a la parte del taller, que recuerden que siempre cuenta con tres apartados o tres partes. En la primera actividad de aplicación, ustedes deben hacer unas pequeñas conversiones en ese primer punto. Dice, expresa en unidades de metros el valor de las siguientes medidas. Entonces vamos a empezar. Vamos entonces a empezar con estos dos primeros numerales. Ustedes tienen 7.5 kilómetros que se deben pasar a metros. Vamos a usar el factor de conversión. Primero que todo, entonces vamos a buscar en la tabla de equivalencias para hacer el factor de conversión. ¿Cuál es la equivalencia de kilómetros en metros? Vamos a partir de la cantidad inicial, que en este caso son 7.5 kilómetros. En los factores de conversión, las unidades que voy a simplificar siempre me deben quedar en diagonal. Un kilómetro, si ustedes se fijan en la tabla que tienen en la segunda página del taller, van a encontrar que la equivalencia de un kilómetro en metros es de 10 a la 3 metros. Vamos a simplificar entonces la unidad que tenemos en diagonal. La respuesta me va a dar en metros. En la calculadora entonces ustedes van a hacer este cálculo o simplemente por notación científica lo pueden sacar. 7.5 por 10 a la 3. Ahí tendríamos la respuesta. Bien, ahora vamos a partir de esta cantidad inicial.
4500 nanómetros, es un submúltiplo. Igual que en el anterior, entonces vamos a buscar la equivalencia de 1 nanómetro en metros. 1 nanómetro, ¿cuántos metros tiene? 10 a la menos 9 metros. Simplificamos nanómetros. Si hacen la operación en calculadora, eso les va a dar 4.5 por 10 a la menos 6 metros. Vamos con los dos siguientes. Bueno, en este siguiente punto tenemos 750 microgramos para pasarlo a metros. Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a pasar unidades de masa a unidades de distancia? Bueno, aquí hay un error de digitación. En realidad no son gramos, sino metros. ...750 micrómetros. Buscan en la tabla de equivalencias y van a tener entonces que un micrómetro tiene una equivalencia de 10 a la menos 6 metros. Simplificamos las unidades que tenemos en diagonal, la respuesta me va a dar en metros. La operación en calculadora me va a dar 7.5 por 10 a la menos 4. Metros. Recuerden siempre en las respuestas dar las unidades, porque muchas veces me presentan los números pero sin unidades, entonces recuerden asignar unidades. Para el caso siguiente, 5 milímetros. Nos vamos a la tabla de equivalencias y tenemos que 1 milímetro es equivalente a 10 a la menos 3 metros. Simplificamos milímetros y nos va a dar en notación científica 5 por 10 a la menos 3 metros. Ahí tendríamos el primer punto. El segundo punto dice, el año luz es una unidad muy empleada en astronomía y se define como la distancia que recorre la luz en un año. Determine su equivalencia en metros y kilómetros. Si ustedes buscan en una enciclopedia, puede ser virtual o puede ser una enciclopedia real, recuerden visitar las bibliotecas. Si buscan qué es el año luz, entonces van a tener la misma definición que tienen en el taller, sumado al valor que es lo que se les está pidiendo en el taller.
vamos a encontrar que un año luz es equivalente a 9.45 por 10 a la 15 metros. Es un número exageradamente grande. En el taller entonces lo deben expresar en metros y en kilómetros. Bueno, aquí tenemos terreno abonado porque encontramos el valor en metros. Lo debemos pasar a kilómetros. Partimos entonces de la cantidad inicial, que son 9.5 por 10 a la 15 metros. La unidad a la que quiero llegar entonces la voy a escribir en el numerador arriba. 1 kilómetro. Si ustedes buscan en la tabla de equivalencias van a encontrar entonces que 1 kilómetro es equivalente a 10 a la 3 metros. Simplificamos metros. Si ustedes usan aquí las propiedades de la potenciación, para evitarse la operación en calculadora, simplemente van a restar esos dos exponentes, 15 menos 3 y el valor base. $9.45 por 10, 15 menos 3, entonces me da 12. Kilómetros, acuérdense de asignarle unidades. Ahí entonces tendríamos el valor del año luz en metros y en kilómetros. En este tercer punto les voy a dar algunas pistas de cómo lo pueden resolver. Dice, indica en qué múltiplos o submúltiplos de unidades medirías las siguientes cantidades para evitar números demasiado grandes o demasiado pequeños. El volumen de un vaso de agua lo pueden medir en mililitros. La distancia entre dos estrellas, aquí lo tenemos, en años luz. La cantidad de agua contenida en una piscina, lo pueden medir en litros o también en galones. El tamaño de un átomo. ¿Cómo pueden medir el tamaño de un átomo? Puede ser en Armstrong o en atómetros. En la actividad de profundización, ustedes tienen un cuadro que les presenta una comparación entre tres sistemas de medición, que es el sistema internacional, el sistema sexagesimal y el sistema inglés. A continuación entonces les voy a escribir las equivalencias en cada uno de los sistemas. Bueno, ahí tienen entonces la tabla de equivalencias de las magnitudes en los tres sistemas de medida. Entonces tenemos sistema internacional, sistema sexagesimal y sistema inglés. En cada uno fíjense que las unidades son diferentes, o sea, es la misma magnitud pero varían las unidades. En longitud, entonces, que es el ejemplo que trae a la tabla,
En el sistema internacional tenemos metro, sexagesimal centímetro, inglés pies. Y así con cada una de las magnitudes. Fíjense que acá en estas tres últimas que son magnitudes derivadas, en el caso de la densidad es masa sobre volumen, entonces simplemente lo que hacemos es tomar la magnitud de la masa sobre la magnitud del volumen, kilogramos sobre metro cúbico. En el caso del sistema sexagesimal, gramos sobre centímetro cúbico, y en el caso del sistema de medida inglés, libra sobre pie cúbico. En la parte final de la guía, entonces, como siempre, tienen dos preguntas sobre reflexión del aprendizaje. Por favor, justifiquen bien esas respuestas. Resulta que una de las guías, creo que fue la penúltima que califiqué de química, encontré mucha copia. Eso me dejó muy triste porque para eso se hacen estos videos explicativos, para que ustedes tengan una ayuda adicional a lo que ya tienen en la guía. Entonces, recuerden ser honestos consigo mismos. Recuerden que ustedes deben ser aspirantes a una educación superior, a profesionalizarse y a tener unos buenos empleos o a emprender unas excelentes empresas. Que tengan un feliz día.